santo, Señor. Y nosotros reconocemos esa santidad. Y ser santo es ser diferente. Por eso el apóstol Pedro decía: sed santos, porque yo soy santo. La tecnología no está encendida. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y ese llamamiento a la santidad, como cantaba la letra de este precioso canto, es que Dios nos llama a ser diferentes. Santidad significa ser diferente. No ser uno más de la corriente. Ser santo significa ir contra la corriente y no dejarme arrastrar por la cultura antidios de la sociedad. Recordemos el dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En esta mañana, amados hermanos, queremos tratar un tema por demás en boga, por demás actual. Es un tema que está cobrando muchos centímetros de prensa digital, mucho tiempo de lo que es la televisión, los noticieros, las noticias. Es el aborto. El aborto cada vez más, cada más países están aprobando en sus legislaciones, legalizando o despenalizando el aborto. Y eso se está propagando. ¿Cuál efecto dominó? País tras país cada día va colocando en sus leyes la legalización del aborto. Y la iglesia cristiana no puede permanecer indolente e indiferente ante esto, porque precisamente Dios nos llamó a que somos la sal y la luz de esta tierra, de esta sociedad. Una sociedad que va en decadencia, pero la iglesia del Señor, Dios la dejó en la tierra para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y nos llamó precisamente para ser la sal de la tierra. Y la sal tiene por propósito, uno de sus propósitos, por supuesto, por darle sabor a la comida. Pero también en aquellos tiempos bíblicos donde no había refrigeración, la sal tenía la función de preservar los alimentos y que la degradación no fuese acelerada, la degradación biológica de los alimentos. Y se le colocaba sal para preservarla. La función de la iglesia en medio de la sociedad es para preservar la moral de Dios en medio de la sociedad y la raza humana. La raza humana va aceleradamente, a pasos agigantados, a una debacle, a una decadencia, a una degradación. Y la iglesia de Jesucristo está llamada a frenar esa degradación. Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo: en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, estos son los postreros días, dice, la maldad se multiplicará. Y nosotros, como hijos del Señor, estamos llamados a representar a Dios en medio de una sociedad en decadencia. El aborto genera para nosotros un gran desafío. ¿Cómo enfrentará la iglesia de Cristo ese auge, esa aceleración, esas compuertas abiertas y desbordadas acerca de aprobar las legislaciones, los países, las naciones, la legalización del aborto? ¿Cómo enfrentarlo? Pues enfrentarlo con la palabra de Dios,
enfrentarlo con la Escritura, proféticamente. Porque nosotros como iglesia del Señor hemos heredado la labor profética de los profetas. Y no estoy hablando de estos que salen, que son, unos se hacen llamar profetas y apóstoles. Estoy hablando de la labor profética. El profeta de Dios, cuando veía una situación en Israel, Dios llamaba a un profeta, ya sea Zacarías, Ageo, Isaías, Ezequiel, cualquiera de ellos. Y ante una situación, Dios le daba palabra a esa persona, a ese profeta. Por eso el profeta decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Era una palabra de Dios que Dios daba para con esa palabra exhortar al pueblo de Israel. Y no solamente la profecía era para anunciar eventos futuros, era para tratar y exhortar realidades presentes en aquel momento. Esa labor profética de denunciar todo aquello que se opone a Dios, la iglesia heredó esa función profética. Cuando la sociedad en decadencia, en rebeldía a Dios, extraviada de Dios, en ofensa a Dios, la iglesia con la palabra de Dios, como hacía el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, nosotros tenemos palabra y la profecía más segura, como dice el apóstol Pedro, para anunciar al mundo el extravío en que se encuentra. En este caso, hay unas preguntas que surgen de el aborto. Y una pregunta es, ¿qué es el aborto? Otra pregunta es, ¿cuándo comienza y cuál es el valor de la vida humana? ¿Cuándo comienza y cuál es el valor de la vida humana? Hay abortos permitidos, permisivos, aceptables. ¿Es un aborto inducido, provocado, un crimen? ¿Es un homicidio? Esa es otra pregunta que tenemos que responder. Otra pregunta es, ¿por qué los países están aprobando en combo mayoritariamente el aborto? Y también otra pregunta importante es, ¿qué dice Dios sobre el aborto? Estas son preguntas que debemos responder. En los países se ha puesto en boga, pero en forma bien desbordante, que todos los países quieren ser el primero en aprobar la legalización del aborto. Tenemos el caso de muchos países en el mundo, pero no vamos a tener un tiempo para ello. El tiempo que tenemos es breve. Pero sabemos que a nivel mundial hay muchos países que han aprobado ya el aborto. En Europa, en América. Y la moda es en Latinoamérica. Sabemos, por supuesto, Argentina, en 2020, en una madrugada, el Congreso aprobó el aborto. En una primera instancia lo aprobaron para 12 semanas de embarazo. Hasta las 12 semanas se podía, como dicen ellos, mal usado el término, interrumpir el embarazo. La palabra es mal utilizada. No se puede usar la palabra interrumpir para referirse al aborto. La palabra interrumpir, semánticamente, en su significado, lleva la idea implícita de que algo se interrumpe con la idea y la posibilidad de que va a continuar después. Eso es el sentido de interrumpir. Interrúmpeme la luz, pero sé que más adelante van a volver a colocar la luz. Pero ese término no lo podemos usar para el caso del aborto, porque el aborto no se interrumpe. El aborto es finalización de la vida. Por lo tanto, no podemos usar ese término, que es el término que usan los medios de comunicación para referirse al aborto, la interrupción de la vida, inclusive las mismas legislaciones. Argentina lo aprueba y celebraron toda la sociedad argentina. Bueno, digo no todo, corrijo. Aquella población pequeña que estaba aupando y promocionando el aborto, como son los movimientos feministas, que entonces empoderados, y son realmente pequeños grupos en los países,
y entonces arman todo. Y recientemente, esta semana, se aprobó en Colombia la legalización del aborto. Nada más y nada menos que hasta los 6 meses de embarazo, hasta las 24 semanas, una mujer embarazada puede abortar sin preguntarle a nadie, sin comunicarle a nadie, sin justificar ese acto. Sencillamente por voluntad propia, ella puede ir a un médico y practicarse un aborto a los 6 meses de embarazo. Esto realmente es un cruel asesinato. Esto es una aberración para el ser humano. Hasta los 6 meses, como lo vamos a ver, hay desarrollo de los sistemas sensoriales humanos. La mayoría de los órganos están ya desarrollados, cardiovascularmente, respiratoriamente, auditivamente, neurológicamente. Ya todo el ser humano está formado y entonces, bien, pero vamos a suponer que esos órganos y esos sistemas no estuviesen desarrollados como en una vida incipiente del 0 mes. Esa vida del 0 mes tiene el mismo valor que el de los 6 meses. Y lo vamos a ver. Colombia hace esto. Y Colombia, fíjense cómo titula, y lo tienen allí en pantalla. Dice: Colombia logra un avance histórico, y lo catalogan también como progreso. Es decir, se progresa la humanidad, progresa, avanza cuando mata a un bebé en el vientre de su padre. Podemos catalogar eso, avance, progreso de la humanidad que nos caracteriza como seres humanos, o es una degradación del ser humano cuando con el Estado y con una ley en la mano determina que un ser humano indefenso tiene que morir porque yo lo decido. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay que ver este problema del aborto en el marco mundial y qué es lo que se está gestando. Actualmente la población mundial está alrededor de los 7.300, 500 millones de personas. Somos muchos, 7.500 millones de personas. Allí los chinos y los de la India contribuyen en buena medida. Pero es una población bastante numerosa y nos estamos viendo en dificultades y problemas para satisfacer todas las necesidades de la gran población mundial. Tenemos en África y en muchos países en Latinoamérica poblaciones realmente sumergidas en el hambre y en la hambruna, en la pobreza extrema, con carencias de alimentos, carencia del sistema de salud, carencia del sistema de servicios básicos, porque entre más somos, más difícil es cubrir y satisfacer las demandas de la población. Pero somos 7.500. Estamos en 2020, 2022. Para el 2030 vamos a ser 8.500 millones de personas en el mundo. Y para el 2050 vamos a ser alrededor de 10.000 millones de personas. 9.700 millones de personas son las estimaciones que hay estadísticamente. Eso genera, por supuesto, una gran preocupación, un gran problema de todo índole. El índole cómo satisfacer de alimentos a una población de 10.000 millones de personas, si ahora que somos 7.000 millones estamos teniendo graves dificultades. Nuestros hospitales, ¿cómo vamos a hacer para darle salud a 10.000 millones de personas en el mundo? ¿Cómo vamos a hacer para darles educación a 10.000 millones de personas si hoy en día con 7.500 millones de personas estamos teniendo tan graves dificultades para brindarles educación, salud, alimentos, vivienda, trabajo? Es decir, que el ser humano, la raza humana, en la medida en que está teniendo el avance, la sobrepoblación genera conflictos y problemas graves para el ser humano. La ONU, ¿cómo ha hecho entonces las organizaciones encargadas de aglutinar la voluntad humana
como es la ONU, ¿qué ha decidido para entonces resolver este problema? ¿Cómo resolvemos el problema de la sobrepoblación? ¿Saben cómo lo ha resuelto? Vamos a matar a las personas. Si matamos a las personas antes de que nazcan, tenemos un problema o parte del problema resuelto. La ONU tiene una agenda global, está escrita, está en internet. En la ONU, allí está una sección que se llama Agenda Globalista. Esa agenda globalista tiene entre sus objetivos acabar con la pobreza extrema, bajarla. Pero dentro de sus objetivos también está, como parte para ayudar a lograr ese objetivo de bajar la pobreza, bajar la sobrepoblación, es bajar precisamente a aquellos niños que nazcan, matándolos a través del aborto. El aborto se convierte en un arma de exterminio biológico. El aborto se convierte en un arma para resolver el problema de la sobrepoblación. Y yo me pregunto, ¿esta es la justicia humana? Que en vez de buscar una forma de que nuestro planeta, nuestra Tierra, pueda generar todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la población, para orientar a la familia y a la población en sistemas seguros, preventivos de fertilidad, de quedar embarazado, toda aquella educación sexual que debe haber en las escuelas, en los liceos y en las universidades? No tocamos eso, porque al tocar eso estamos tocando la libertad, más bien el libertinaje de los seres humanos, que prefieren tener una sexualidad indiscriminada, fuera de control, promiscua por demás. Y el resultado que es un embarazo, pero eso va a incidir en la sobrepoblación, pues resolvemos ¿cómo? Con un aborto está resuelto. Y esa es la solución que el hombre le está dando al problema de la sobrepoblación. Es decir, un asesinato en masa para los no nacidos. Asociada a la ONU está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en sus cláusulas para justificar un aborto en una mujer está que cuando la mujer, que es una de las causales aceptadas para el aborto, cuando la mujer esté en riesgo de vida, pero no solamente en riesgo de vida, han añadido un párrafo o unas oraciones que van a justificar y abrir las compuertas para que no solamente cuando haya riesgo de vida la mujer pueda abortar sin ningún problema, sin notificarle y sin ser penalizada por ello. Ellos colocaron entonces que la mujer debe tener salud integral, es decir, completo bienestar físico, mental y social. Ellos colocaron eso allí adentro. Con eso en la cláusula de la definición causal para justificar el aborto en la mujer, colocaron la salud integral. Y con ello están abriendo todas las puertas. Porque una mujer que tenga salud mental, una mujer con depresión que puede ser tratada sin problema alguno, tiene la depresión como una causa justificada para ir a un médico y practicarse un aborto. Pero dice también allí salud social. Es decir, que si una mujer tiene problemas con su esposo, tiene problemas con la familia, son relaciones sociales, tiene problemas en el trabajo, en la universidad, si tiene problemas con otras personas de índole social y eso lo está afectando socialmente, ya eso cae dentro de la justificación para practicarse un aborto. ¿Qué no cabe allí? Ahí cabe todo. La mujer tiene las compuertas abiertas para justificar un aborto, aún hasta el último segundo de embarazo. Eso es la respuesta que el hombre da para el problema de la sobrepoblación mundial. Tenemos entonces que Colombia dice que hace un avance bien
bien, un histórico avance, despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. No es otra cosa que justificar un homicidio, un cruel asesinato. Lo hace Colombia. Es decir, se practica un genocidio, una matanza invisible, legalizada. Nadie dice nada. Los abortos están ocurriendo en las clínicas abortivas que cada día se multiplican y se multiplican en la práctica. Pero eso nadie lo sabe, porque la gente cuando va a practicarse un aborto no anda diciendo como hace cuando va a hacer un 15 años o un matrimonio, de que lo saca por las redes. Nadie va a decir me voy a practicar un aborto. Sencillamente, en forma silente, va a un médico, a un centro de salud y se practica el aborto. Es decir, por eso decimos que es un genocidio y una matanza invisible e inaudible. Es el silencio que estamos matando a las personas, que la gente está matando a las personas. Una mujer puede asesinar a su hijo hasta los 6 meses de embarazo sin que tenga que justificarlo ante la ley. Eso es un cruel e inhumano asesinato. Por tanto, el aborto es un instrumento de exterminio masivo. Es un instrumento de exterminio masivo. Esa frase se usó mucho con respecto al holocausto judío. Entre 1939 y 1945, que duró la Segunda Guerra Mundial, allí hubo 6 millones de judíos que murieron en el holocausto. Aproximadamente fueron realmente 12 millones de personas, entre rusos, polacos, homosexuales, pero de judíos solamente fueron 6 millones. Y el holocausto es visto a nivel mundial como la gran miseria humana, el hecho dantesco y cruel de que 6 millones de judíos, y realmente lo es, en la historia de la humanidad, el holocausto judío, llevado a cabo por Hitler y los nazis, realmente marca un hito en la historia de la crueldad humana. De niños, mujeres, ancianos fueron llevados a cámaras de gases, en los centros de concentración, en los campos de exterminio de los nazis. Fueron 6 millones de judíos. Quiero darles este dato. Desde la aprobación en Estados Unidos del aborto, van 60 millones de niños muertos y nadie dice nada. Y los medios de comunicación dicen 10 veces más, de 6 millones contra 60 millones de niños abortados. Estos 6 millones tenían un valor, por supuesto que sí, y fue cruel y despiadado lo que se hizo con ellos. Y 60 millones de niños tienen un valor delante de los seres humanos, de los hombres. No tienen ningún valor. Es desecho, es basura, pero delante de Dios no. Y lo vamos a ver. Desde 1980, fíjense este dato, desde 1980 hasta la fecha, a nivel mundial, estadísticas publicadas, van 1.400 millones de abortos desde el 80 para acá. 1.400 millones. ¿Cuánto dijimos que era la población mundial actual? 7.500 millones, personas más, personas menos. 7.500. Y en abortos le hemos quitado, en crecimiento a ese número de 7.500, le hemos quitado 1.400 millones. ¡Wow! ¡Eureka! ¡Qué bueno! Le quitamos a ese elemento grave, dañino de una sobrepoblación que genera tantos problemas de hambre, de carencia de alimentos, de pobreza, de desempleo, de falta de vivienda. Mira, le quitamos 1.400 millones para que esa cifra no siguiera abultándose. Somos eficientes, somos efectivos, dice la ONU. ¿Y cuál fue el método? Asesinar y matar a unos bebés que no nacieron. Hay 3 causales para el aborto. 3 causales. Las 3 causales conocidas, muy famosas, son la violación y el incesto. Si una persona es violada, una persona, un familiar, abusa de ella, o con el consentimiento de ella tiene relaciones y sale embarazada, digamos, del
hermano, del papá, del tío. Esa es una causa para que esa mujer aborte. Violación e incesto. Malformación congénita. Si sabemos que un niño viene con una malformación congénita, por ejemplo un síndrome de Down, bueno, esa es una causa para que la mujer pueda decir: yo no quiero eso que está allí, yo quiero desecharlo, yo quiero sacarlo de mi cuerpo. Y la ley la ampara para hacer esto, desechar lo que lleva en su vientre. Y también está la salud de la madre. Si la salud de la madre está en riesgo y comprometida, entonces también es causal para hacerlo. Ya vimos que la OMS dice que la salud de la madre debe ser salud integral. Antes era solamente cuando la mujer estaba en riesgo de su vida física, pero ahora no. Ahora, con que haya un problema social en su embarazo y la mujer tenga un problema social de enemistad en su trabajo, en su esposo, en su familia, la mujer puede ir y hacerse un aborto sin explicarle mayormente a nadie. Pero cuando examinamos estas tres causales, podemos ver, en el caso, por ejemplo, del incesto y la violación, son casos terribles que sacan la miseria humana. Una violación es un hecho horrible, es horripilante, es degradante, es ofensivo. En el pudor de la mujer, en la intimidad de la mujer, cuando es forzada a tener una relación sexual en contra de su voluntad. Eso es detestable, inaceptable. Sin embargo, la ley me dice que quien tiene que pagar de todo ese problema es el inocente y no el culpable que generó el problema. Sin embargo, una mujer que atraviesa un proceso de violación, por supuesto que tiene que tener un trauma en su vida. Le fue hecho algo en contra de su voluntad. Sentir que una persona extraña o familiar, cercana, estaba haciendo algo en su cuerpo contra su voluntad. Sin embargo, en la mujer hay una condición biológica natural de que lo que está en el seno materno, lejos de ser algo que repulsa al acto mismo de la violación, el acto materno, el llevar en el seno de su vientre, se convierte en un factor de sanación para esa persona. Toda la mayoría de las madres, cuando están con ese seno materno, con ese bebé en su seno, en su vientre, generan toda una conexión con el bebé y le hablan y lo sienten. Y sienten que es parte de eso, y cuando el niño sale se lo colocan a la mamá aquí en el pecho y es algo sobrenatural, esa conexión entre el bebé y la madre. Y la madre siente cuando el bebé da pataditas. Ese proceso es un proceso biológico donde las hormonas, productos del embarazo, se afloran y se afloran endorfinas y todas esas cosas surgen y eso se convierte en una conexión. Pero si una sociedad le dice a una mujer: mira, ese producto, ese niño que está en tu vientre es producto de un hecho dantesco, horripilante, por lo tanto, ese producto también es horripilante y debes deshacerte de él. Y eso es lo que la sociedad le vende a una mujer que ha sido producto de una violación. Pero una mujer que ha sido violada, su bebé puede convertirse en el mejor aliado de su sanación. La malformación congénita es otra causa. Si viene el niño, y ahora con toda la tecnología que tenemos, de ecogramas y todo lo demás, sabemos que vienen problemas congénitos, entonces dijeron: no, yo no quiero tener a un niño enfermo en mi casa toda la vida. Sácame eso de ahí, sácame eso de ahí. Una enfermedad congénita es muy costosa. Yo no tengo para alimentarla, yo no tengo para sostenerla, para costear una enfermedad. Resulta que la sociedad entera costea, por ejemplo, a criminales en las cárceles, con comida, con todo lo que los gastos que involucra tener nuestras cárceles llenas,
Eso hay una gran partida para esas cosas. Y no solamente a los presos, sino también otras partes de las poblaciones que demandan presupuestos y partidas presupuestarias de los gobiernos y que los gobiernos se las dan. Pero para costear la salud de un niño que viene con problemas, la respuesta es no quiero ese niño con problemas que viene a gastar el presupuesto. Vamos a desecharlo y tomamos el camino simplista y el camino fácil. Y eso es lo que está hablando de hoy. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿dónde se inicia la vida? Era una de las preguntas, ¿verdad? ¿Dónde se inicia la vida? Porque los grupos abortistas, feministas, dicen que lo que está allí no es nada. No es un ser humano, no es una vida humana, es solamente una masa amorfa que puede ser desechada sin problema alguno. Es decir, ese es el concepto que ellos tienen. Pero cuando nosotros vamos a la vida humana, a ir al fondo de lo que es la vida humana, por supuesto, todos sabemos, es la unión de la célula masculina y la célula femenina, del espermatozoide y el óvulo. Y cuando hay el acto sexual, por supuesto, los espermatozoides emprenden todo un viaje contra muchas adversidades, pero ellos van. Y después de atravesar pH ácidos de la vagina femenina, de atravesar el útero, van llegando hasta las trompas de falopio, donde allá está esperando el óvulo, y llegan alrededor de apenas el 1% de los millones, de casi 3 millones de espermatozoides que iniciaron aquel viaje, y cuando ellos llegan, todos se rodean y se posicionan sobre el óvulo de la mujer, y solamente uno logra entrar. Ese es un acto biológico maravilloso, sobrenatural, del diseño inteligente de nuestro Dios. Entra este espermatozoide en el óvulo y se unen y forman entonces un cigoto. ¿Y qué decimos sobre ese cigoto, sobre ese huevo o cigoto? Eso representa la vida, eso es la vida. La posición de la iglesia cristiana desde siempre es que la vida humana comienza con la fecundación y la concepción. Allí comienza la vida humana. Cuando se unen estas dos células y se da el huevo o cigoto, decimos que una célula tiene vida, algo tiene vida, cuando cumple 3 funciones. La primera función es que puede crecer, y este huevo o cigoto crece. La multiplicidad de las células, es decir, la división celular. Y en tercer lugar, que existe el metabolismo en aquellas células, y existe el metabolismo de tal manera que esta célula que se ha formado nueva entre dos células masculinas y femeninas, no ahora con 23 cromosomas, sino ahora con 46 cromosomas, que determinan toda la vida anatómica, genética de ese nuevo ser, de esa nueva vida. Entonces viene y él viaja hacia el útero, se implanta en el útero, y allí comienza el embarazo. Algo sobrenatural. Pero allí, eso que se implantó allí, ese nuevo cigoto, ¿qué es? ¿Es una vida humana? ¿O será canina? ¿O será porcina? ¿O será de las aves? ¿Qué característica, qué cualidad tiene? Un donante era humano, el otro donante era humano. Por lo tanto, la donación de los seres humanos, la célula resultante, es una vida humana. Esto en contra de lo que dicen los movimientos feministas, de que eso no es una vida humana. No, es una vida humana, porque cumple biológicamente con todas las definiciones y exigencias de lo que la biología dice para que sea una vida. En el desarrollo de la vida humana en el útero materno va creciendo, y Argentina lo coloca a las 14 semanas, Colombia lleva a las 24 semanas. Ustedes pueden ver allí en pantalla el desarrollo embrionario de este niño, de este bebé, con ya todo su funcionamiento desarrollado, su función motora, su función respiratoria, cardiovascular, todo. Ya a partir de la 8ª semana ya tiene una gran cantidad de funciones activas. Imagínense a las 24 semanas.
Entonces Colombia, en un gran avance y progreso degradante, ha dicho que es válido matar, asesinar, cometer un homicidio sobre un bebé silente, callado, inocente, sin ninguna posibilidad de poder defenderse. Allí lo tenemos. La semana 24 le ponemos fin a la vida. El aborto, hay abortos espontáneos, naturales. Cuando mi esposa y yo nos fuimos al seminario, después de 2 años de casado, queríamos tener bebé y no podíamos. Pero mi esposa salió embarazada y no lo sabía. Y ella tuvo una primera pérdida, lo que conocen, lo que se dice como pérdida, que son abortos naturales, que el cuerpo mismo genera ese proceso. Y después tuvimos otra pérdida. Son abortos que por lo general ocurren en los primeros 3 meses del embarazo. Y son abortos naturales. No hubo una intención de parte de la mujer de deshacerse de aquello. Muchas veces inclusive quieren retenerlo y se colocan en un reposo absoluto. Esa fue la recomendación médica que el médico que nos trató le dijo a mi esposa cuando tuvimos el tercer embarazo, que fue de mi hija Laura: vas a estar en reposo absoluto. Y tuvo en reposo absoluto, y Dios nos bendijo con una preciosa nena que está aquí con nosotros hoy, que Dios le ha permitido graduarse de médico. El aborto espontáneo es el fin precoz de un embarazo natural. El cuerpo produce la finalización del aborto. Ahora, ¿qué es un aborto inducido, provocado? Es ponerle fin forzado a un embarazo. Deliberadamente, intencionalmente, provoco, induzco que se saque ese niño de allí, que se mate ese niño, que se produzca un crimen sobre ese niño, deliberadamente. Es un acto cruel, despiadado e inhumano. Quiero hacer énfasis en estas palabras: cruel, despiadado e inhumano. El aborto es un acto cruel, despiadado e inhumano. Quería traer algunas vistas acá de cómo es el procedimiento quirúrgico, pero realmente es repulsivo a nuestra condición humana. Veía yo a una doctora en una entrevista, y el entrevistador le decía: ¿a cuántos abortos has asistido tú? Y ella decía: a 30,000. 30,000 asesinatos. Y esa señora no está presa. Pero tú le das 2 nalgadas a tu hijo para que se porte bien y va preso. Pero por asesinar cruelmente, despiadadamente, inhumanamente a una persona, y tenemos todo un instrumental quirúrgico para cometer este asesinato, y nos hacemos orgullosos de que tenemos un aborto seguro porque usamos las mejores herramientas, el mejor instrumental, y tenemos pinzas, tenemos como la que aparece en sus pantallas en el lado derecho. Ese instrumento es para literalmente triturar. Escuchen bien, si esta es la cabeza del bebé, esta herramienta se posiciona sobre la cabeza, y la persona que está asistiendo, el médico, la enfermera, hace presión en el extremo de la pinza y tritura literalmente la cabecita del bebé, y por supuesto lo mata. Otra forma es con las pinzas que están en el otro extremo, que entonces se meten por el conducto vaginal hasta el útero, y allí entonces, mis amados hermanos, trozan todas las partes del bebé. Trozan su médula espinal, sus bracitos, todas sus piernitas, todo su cuerpecito es triturado, destrozado, descuartizado es la palabra más idónea. Es descuartizado. Cada uno de ustedes ha ido a la carnicería, ¿verdad? Y ve cuando uno pide un pollo y dice: pero puedes por favor partir en piezas, y el carnicero hace prac, 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 le va quitando las alas, los muslos, todo, la pechuga, y lo descuartiza todo y lo mete en una bolsa. Aquí está, descuartizado. Es algo similar, por dantesco y horrible que nos resulte,
repulsivo a nuestra condición humana. El aborto es repulsivo porque es un acto cruel y despiadado. ¿Saben qué dicen los grupos feministas que promueven el aborto? Dicen, este es mi cuerpo, por lo tanto es mi derecho. Es mi cuerpo, dicen las mujeres feministas, por lo tanto es mi derecho y nadie puede meterse en eso. Es mi cuerpo, es mi decisión. Porque estamos hablando de mi cuerpo, por lo tanto nadie tiene que venir a decidir sobre algo que está ocurriendo en mi cuerpo. Esa es mi decisión. Y dicen que el feto no es un ser humano, que ya hemos visto. Es decir, otros dicen, no es jurídicamente una persona. Es decir, que la ley, el elemento jurídico legal, rige a partir del momento, según ellos, en que el niño nace y se convierte entonces en un ciudadano. Cuando el niño nace, entonces la ley lo considera como una persona real, es una persona existente, existe para la ley, jurídicamente existe, antes no. Lo que están omitiendo es que la vida no es un proceso legal, la vida es un proceso biológico, creado por Dios, fomentado por Dios, diseñado por Dios. Y por lo tanto, ese ser que está allí, en el vientre y en el seno materno, tiene el derecho de existir, porque Dios le da ese derecho. Ante estas afirmaciones feministas, abortistas, hay respuestas para cada una de ellas. La primera es, la mujer dice, en mi cuerpo yo decido. Y le decimos a esa mujer, una mujer, tú tienes razón, es tu cuerpo y tú decides. Una mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no puede decidir sobre el cuerpo de otro. Y el cuerpo que está en su seno, en su vientre, es un cuerpo de otra persona, de otra vida, con otra carga genética, con otro ADN, con características propias de un ser humano. Por lo tanto, ella tiene derecho a pintarse de las uñas del color que quiera, pintarse el cabello del color que quiera, pero no puede disponer de la vida que está en su vientre, porque esa vida no le pertenece, no es de ella. Esa vida tiene derechos propios que tiene todo ser humano. El aborto no es un derecho, porque no existe derecho a matar. Eso no existe. No existe el derecho a matar, y un aborto es asesinar a un niño, a un bebé. El aborto es una salida fácil y escapista al uso irresponsable de la sexualidad. Es decir, en vez de atacar la causa, ataco el resultado. En vez de ver que si yo no quiero salir embarazada, pues sencillamente uso un método anticonceptivo, preventivo, me educo a la población en ese sentido, para evitar un embarazo. Lo que no quiero es salir embarazada, pues procura no salir embarazada. Pero no hacemos esto, sino que si viene un embarazo, pues vamos a desechar el embarazo de una forma cruel, inhumana y despiadada. La vida humana, como hemos mencionado, comienza en el momento de la fecundación. Allí comienza la vida humana. El aborto es un crimen, es un asesinato vil, cruel, despiadado. Aquí aterrizamos en lo que tenemos que aterrizar. Hemos puesto en todas las láminas Dios y el aborto, y hemos analizado el problema desde el punto de vista humano y de la justicia humana. Sin embargo, ¿qué dice Dios al respecto? Y aquí es donde no tenemos un versículo en la Biblia que diga no fumará, ¿verdad? No hay. Pero sí tenemos versículos en la Biblia que nos dan principios y valores para toda acción que ocurre en el tiempo y que nosotros podemos hacer y usar. Una de ellas es la dignidad humana. ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Qué hace que una persona tenga dignidad? No, yo soy digno. A mí me respetan porque yo soy digno, yo tengo dignidad. ¿De dónde le viene al hombre la dignidad humana? Ah, bueno, mira, yo tengo 6 posgrados, 8 doctorados, yo tengo dignidad. Ah, no, mira, yo tengo 20 millones de dólares en mi cuenta, yo tengo dignidad.
el dinero, yo tengo estatus social, yo tengo estatus académico. Mira, yo soy juez de la República, yo tengo dignidad y necesito que las demás personas me respeten mi grado, mi calidad humana, porque soy digno, porque tengo méritos y logros que he alcanzado con mi esfuerzo, por lo tanto yo tengo dignidad. Ese es el concepto de dignidad de los seres humanos. Y cuando ponemos entonces a un juez y tenemos a un académico de una gran universidad que ha hecho 20 doctorados y colocamos de este lado a una prostituta o a un indigente harapiento, sucio, y aquí colocamos a la persona pero muy bien trajeada con su toga, su birrete, todas sus cosas y todos sus logros académicos. ¿Qué decimos? Aquí hay dignidad, pero aquí no hay dignidad. Un niño hambriento, flaco, como los que existen en nuestras calles, o un indigente, o una prostituta, allí no hay dignidad, allí hay pecado, allí hay desecho humano. Los que no calificaron, allí no hay dignidad. Ese es el concepto de los seres humanos, pero no es el concepto de Dios. Dios dice que el valor de la vida humana está dado porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y es allí donde está la dignidad humana. El verdadero valor de la vida humana es que fue creado a imagen de Dios. Y por eso dice el Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Es decir, Dios, cuando dice el texto bíblico que Dios nos hizo a su imagen, es que Dios compartió con nosotros parte de lo de Él. Parte de lo que era Él lo compartió con nosotros. ¿Y qué compartió con nosotros Dios? Dios compartió con nosotros su imagen. Es que Él es un Dios inteligente, que piensa, que razona. Y Dios compartió con nosotros esa capacidad para razonar, capacidad para pensar, capacidad de ser inteligentes. Y por eso somos inteligentes, porque en eso nos parecemos a Dios. Dios compartió con nosotros una razón, una mente prodigiosa, capaz de pensar. Pero Dios también compartió con nosotros el que tuviéramos voluntad. La imagen de Dios en nosotros es tener voluntad. Nosotros hablamos de la voluntad de Dios. Ciertamente Dios tiene voluntad. Lo vimos a lo largo de toda la historia bíblica, donde la voluntad de Dios expresamente se manifestó. Y un día Jesucristo vendrá por la voluntad de Dios. Y y toda rodilla se doblará delante del Señor por la voluntad. Pero nosotros también tenemos voluntad. Mi nieta tiene añito y medio. Y yo le digo, ven con Abelito. Y me dice, no. Eso es voluntad. Está expresando la voluntad de que no quiere hacerlo. El ser humano tiene la posibilidad de decirle no, inclusive a Dios. Tiene la capacidad, Dios le permitió esa prerrogativa de tener voluntad, de tener capacidad de decidir, de tener una decisión. De decir que sí quiero o decir que no quiero. Te quiero en mi vida, mira, sal de mi vida, no te quiero. Por lo tanto, el ser humano también disfruta de que Dios compartió con él la posibilidad de la voluntad. Pero también Dios compartió con nosotros, su imagen en nosotros, es la capacidad de distinguir el bien del mal. Dios compartió con nosotros su santidad, su moral. Por eso el canto que cantamos, Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. ¿Podemos ser santos? Sí, porque tenemos esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Al principio en el Edén, Dios le dijo a Adán, mira, puedes hacer esto, pero esto no lo vas a hacer. Dios le dijo desde un principio, esto está bien, pero esto no está bien. Y Dios sabía que Adán podía entender lo que él estaba diciendo, porque él lo hizo con la capacidad de distinguir el bien del mal. Y eso es moral. El ser humano es un ser moral, porque Dios es un ser moral. Entonces Dios puso en nosotros su razón, su inteligencia. Dios puso en nosotros su voluntad. Y Dios puso en nosotros también la capacidad de ser moral. Esa imagen de Dios tatuada en nuestro ser, en nuestro corazón, nos hace dignos, nos hace con valor humano.
Y el bebé que está en el vientre de la madre tiene valor humano, porque Dios le asignó ese valor. Pero el hombre dice, desde la ONU, desde la OMS, no hay valor en ese vientre. Los movimientos feministas dicen, no hay valor en ese cuerpecito. Es una masa amorfa, sin vida, pero obvia, y se revela contra el Señor. El inicio de la vida humana estuvo en Dios. El Salmo 139:3. Fíjense lo que dice allí en pantalla. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Dónde trabajó Dios? En el vientre de una mujer. Dios trabaja allí. Por eso el Señor dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Creando. Dios no es un ser que se creó las cosas, el universo, el cosmos, y se fue a dormir. Dios crea todos los días. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, es Dios creando vida. Y Dios crea en cada embarazo, es Dios creando. Lo dice el salmista. Él dice, me hiciste en el vientre de mi madre. Pero nosotros somos más inteligentes que Dios. Y nosotros le decimos a Dios, lo que tú hiciste allí en mi vientre no me gusta, no tiene buen diseño, tiene una malformación congénita, me va a crear problemas sociales, me va a crear, yo quiero rumbear, yo quiero hacer cosas que me agradan, y un niño me va a hacer un estorbo. Lo que tú hiciste no está bien, Dios. Lo que no estuvo bien fue el uso promiscuo de tu sexualidad. Pero Dios se hace bien las cosas, inclusive cuando venga un niño con malformación congénita. Uno de los seres más espléndidos que existen en la vida es un niño con síndrome de Down. Son seres especiales, amorosos, risueños, le sacan una sonrisa al más bravo, le sacan una sonrisa a Henry Ferrer. Eso es tremendo. No es fácil. Tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. Es Dios quien es el creador del universo. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios se conserva la última autoridad sobre la vida humana. En los 10 mandamientos está muy claro que dice, no matarás. Un aborto es un cruel, despiadado e inhumano asesinato. Un aborto es un asesinato, y la iglesia de Jesucristo tiene que llamar esto por nombre y apellido y proclamarlo. El inicio de la vida humana, ¿qué dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Finalmente, quiero darles un testimonio personal para terminar. En 1956, mi mamá tenía 4 niños, 2 hembras y 2 varones. Vivía con mi papá y vivían en una pobreza extrema, absoluta. Mi mamá, desde niña, mi abuelo la había llevado a la iglesia El Salvador, la primera iglesia de Maracaibo, que todavía está allí cerca del Parque Urdaneta. Pero ese es el templo nuevo, o el edificio nuevo, el local nuevo. Mi mamá comenzó a ir en el local, y allí recibió toda la enseñanza del temor del Señor. Y ella, entonces, mi papá, un día decide irse de mi casa. Decide abandonar a mi mamá. Mi mamá se entera de que está embarazada y recurre a él. Mira, estoy embarazada. Bueno, ya a ver cómo resuelve. Como han tenido los otros 4, un quinto, no hay problema. Mi mamá no tenía capacidad. Era una persona sin grados académicos,
con limitaciones desde el punto de vista laboral, pero una mujer con una fortaleza férrea de amor por sus hijos. Y ella se vio en un dantesco escenario. Tengo 4 niños, ya no está mi esposo, aquí estamos pasando hambre, ahora viene un embarazo y esto va a agravar el caso que estamos teniendo. Esa noche se presentó a la puerta del rancho donde vivía mi mamá con mis 4 hermanos, una mujer que tocó la puerta. Y estamos hablando de los años 1956, que ya habían hospitales y demás, pero también existían estas figuras todavía. Y le dice estas palabras a mi mamá: Lilia, tu esposo ya no está, tienes a 4 niños, una situación precaria pero enorme, terrible, no tienen con qué comer, de manera que ese niño que viene no puedes tener, no podrías, con la carga de tener que alimentar a los 4 que ya tienes, y además de eso, otro niño más. Lo que no sabía aquella mujer es que en el corazón de mi madre había temor de Dios, de haber escuchado la palabra de Dios. Y ella le dijo: no voy a abortar, porque ella le dijo: yo estoy aquí para hacerte un aborto. Y él le dijo: no voy a abortar, voy a tener a mi muchacho. Y ese muchacho es quien les está predicando en el día de hoy. Dios me dio gracias a Dios, porque mi mamá tuvo el valor de no ponerle fin a la vida. Y nosotros como cristianos debemos levantar las banderas del amor y el valor de la vida. Y si necesitamos salir a las calles de Maracaibo y de Venezuela, la iglesia cristiana, si estos movimientos feministas se levantan en marchas y en las plazas con sus banderas verdes pro aborto, porque el color que usan es un pañuelo verde colocado en su cara, nosotros tenemos la verdad de Cristo y podemos salir a proclamar el valor de la vida que se nos dio el haber sido creada a imagen de Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos, que Dios nos siga ayudando a proclamar su verdad. Dios bendiga.